para poder nosotros entender la importancia que tiene estas verdades doctrinales, vuelvo y repito, estamos hablando de las 5 solas de la Reforma, es necesario recordar nuestras raíces cristianas y reformadas. Yo he dicho varias veces que el que no conoce el pasado no puede entender el futuro, ¿verdad? No puede entender, el presente. El que no conoce el pasado no puede entender el presente y no puede valorar verdaderamente lo que tiene. Y hasta se puede cometer graves errores por ignorancia. Entonces es importante que nosotros conozcamos un poquito la historia, o menos un poco la historia. Bueno, a mí me encanta la historia, sobre todo la historia de la iglesia. Y es importante que nosotros sepamos, porque yo le voy a poner un ejemplo, estamos hablando del tema de la escritura. Esa Biblia que usted tiene en sus manos, eso costó sangre. Desde nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, todo eso para acá. Esa Biblia costó sangre, ¿okay? Sacrificio. No es como hoy en día que nosotros tenemos la palabra de Dios y la cargamos y hablamos con libertad en casi todos los países del mundo, casi, por lo menos en la parte occidental del mundo podemos hablar con libertad y no tenemos restricciones. Son pocas las restricciones que tenemos. Siempre va a haber oposición, pero no como en otros países. Pero en aquella época, hermanos, eso era como si usted contrabandeara droga. Así era el peligro de tener una Biblia, de tener la Biblia traducida en el lenguaje vernáculo del pueblo. Así era en esa época. Entonces, somos privilegiados en tener las Sagradas Escrituras en nuestras manos. Entonces, comencemos hoy con la pregunta: ¿qué es la Reforma y cómo surgieron estas 5 solas de la Reforma? ¿Qué fueron y son? Es uno de los cimientos más importantes de la iglesia cristiana. En muchas partes del cristianismo, en muchos sectores del cristianismo, ya no se habla de las 5 solas de la Reforma. Y son verdaderamente muy importantes. Acompáñenme por favor a su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este texto, hermanos, quiere decirnos que en las buenas noticias, voy a decir lento, que en las buenas noticias, la justicia de Dios en Cristo, somos hechos justos ante Dios cuando ponemos la fe en Él, en Jesús. Así que el que ha sido justificado por esa fe en Jesús tiene vida eterna. Eso es lo que significa ese versículo. Y este fue el texto bíblico que libertó e impactó la vida de Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Un monje católico romano íntegro que deseaba vivir en la verdad de la palabra de Dios. Así como usted y yo, que deseamos vivir en la palabra de Dios. Pero acuérdese que en esa época no había acceso a las Sagradas Escrituras como hoy. Solamente ese acceso lo tenían ellos, la iglesia. Las personas comunes y corrientes como nosotros no teníamos acceso a la palabra de Dios. Vivíamos en oscuridad y amarrados a lo que ellos, el clero, nos dijeran.
Y mucho del clero pues no ni siquiera entendía bien las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, Dios iluminó a este monje y por primera vez Martín Lutero pudo ver a un Dios de amor y de misericordia en las Sagradas Escrituras. Por primera vez entendió que la salvación de su alma era por fe y solo por fe en Cristo y no por obras, como él había sido enseñado. Ahora, Dios le había abierto los ojos a Martín Lutero, le había abierto el entendimiento y él comenzó una simple protesta en contra de una serie de prácticas antibíblicas por parte de la Iglesia Católica. Y digo católica romana, hay que ponerle también católica, porque el término católico significa universal, la Iglesia universal. ¿Okay? Pudiéramos decir la Iglesia Católica, nosotros católicos apostólicos, porque creemos en lo que el Señor reveló, ¿verdad?, a los apóstoles, la palabra de Dios. Pero entonces ellos católicos romanos. Y esta serie de prácticas antibíblicas por parte de la Iglesia romana culminó siendo un movimiento que transformó la Iglesia y toda la sociedad. Y este movimiento denominado como la Reforma se expandió por los próximos 200 años, cruzando el océano y llegando hasta aquí, hasta Norteamérica, de este lado del mundo donde nosotros vivimos. Las 5 solas que vamos nosotros a estudiar hoy, o que vamos a empezar a estudiar hoy, estaremos viendo las próximas semanas, resumieron toda la teología o resumieron la teología impulsada por la Reforma. Algunos de ustedes saben, pero tal vez otros no, que Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Y fíjense una cosa, hermanos, que el 31 de octubre, vamos a ver si usted piensa que eso es una casualidad. El 31 de octubre, que se celebra aquí y en muchas partes del mundo, se celebra el muy mentado en inglés Halloween, o la fiesta o la noche de las brujas. ¿No me parece raro que sea el mismo día de que se celebra la Reforma, ¿no?, protestante? Claro, no es un mandato bíblico celebrar la Reforma, pero es algo grande que sucedió ese día, ¿verdad? El 31 de octubre de 1517. De ahí empezó a cambiar todo y el factor detonante de esta reforma fue la venta de indulgencias. No era lo único que ellos hacían, pero fue la venta de indulgencias con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro en aquella época. ¿Qué es una indulgencia? ¿Quién sabe lo que es una indulgencia? ¿Ah? Un indulto. Uh-huh. Ajá. Ok. Bueno, según la Iglesia Católica Romana es la remisión o perdón, ¿sí?, de la culpa ante Dios de la pena temporal correspondiente a pecados que han sido perdonados. En otras palabras, la Iglesia Romana decía que ella tenía poder para perdonar los pecados cometidos por sus fieles. No Cristo, ella, la Iglesia. ¿Okay? Decía eso. Si una persona moría sin pagar su indulgencia, iba al purgatorio, donde un familiar en vida podía pagar dinero a la Iglesia romana para que la declarara a esta persona libre del purgatorio y entonces esa persona pudiera ir al cielo. ¿Okay? Yo lo he recomendado en el pasado, pero algunos hermanos que han llegado nuevos, si usted no ha visto la película de Martín Lutero,
sería bueno que la viera. Está ahí en YouTube, gratis, y la puede ver, y entonces usted se va a dar cuenta de muchas cosas que estoy hablando. Ahora, sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solamente la venta de indulgencias, sino también toda la teología de la iglesia romana, de la iglesia, de lo que ellos practicaban y lo que ellos enseñaban. Y por años, mis hermanos, los teólogos reformados cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la iglesia romana enseñaba, junto con toda una teología relacionada al plan de salvación y a otras cosas más por ser antibíblicas. Entonces, imagínense que en aquella época todos estos hermanos reformadores, no solamente Martín Lutero, sino otros que vivieron posteriormente, Juan Hus, Wycliffe, que fue uno de los que también tradujo la Biblia, él hizo la traducción, si no me equivoco, del Nuevo Testamento al inglés, y muchos más, hermanos. Ellos fueron perseguidos y la pena era la pena de muerte. Wycliffe murió en la hoguera. Martín Lutero, bueno, Dios tenía un propósito con él diferente, y entonces él murió después de estos 16 años, él murió de una manera diferente, pero muchos de ellos, Juan Hus murió en la hoguera, también quemado precisamente y eran curas o eran sí, eran curas, eran sacerdotes católicos romanos en esa época. Entonces, hermanos, todo este movimiento con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo este entendimiento teológico con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla pero no simplista. Esto dio origen a estas 5 famosas frases, las 5 solas de la Reforma. Número 1, sola Escritura. Número 2, solo Cristo. Número 3, solo por gracia. Número 4, solo por fe. Y número 5, solo a Dios la gloria. La semana que viene le vamos a traer todo esto resumido en un papelito para que usted también lo tenga en su casa y las pueda recordar y que no se les olvide. La palabra, hermano, sola es clave porque los católicos creen en las Sagradas Escrituras, pero no en la Escritura, en la sola Escritura. ¿Okay? Ellos creen en las Sagradas Escrituras, pero no en la sola Escritura. Ellos creen en la Escritura y en la tradición. Ellos creen en la gracia, pero no en la gracia sola, sino en la gracia y las obras. Ellos creen en la fe, pero no en la fe sola en Cristo. Ellos tienen también la fe en María, tienen la fe en los santos, canonizados y todo eso. Ellos creen en Cristo, pero no en Cristo solamente, sino en Cristo y también en el Papa. Ellos creen en la gloria de Dios, pero no solamente en la gloria de Dios, sino en la gloria del hombre. Ahora, la pregunta no es si creemos en estas 5 declaraciones que vamos a exponer en el transcurso de estas semanas, si el Señor lo permite, ¿verdad? La pregunta es si creemos en ellas solamente. Amén. Esa es la pregunta, si creemos en ellas solamente. En sola Escritura, en solo Cristo, en solo la gloria de Dios. Si creemos en ellas solamente. Esa es la pregunta que debemos nosotros respondernos a nosotros mismos. Si creemos en ellas solamente. Porque si es así, seremos verdaderos hijos de Dios que creen única y exclusivamente en la revelación especial de Dios, que son las Sagradas Escrituras. No hay otra revelación. Está la revelación especial, ¿verdad? Y está la revelación natural. ¿La revelación natural cuál es?
La creación. Y la revelación especial, las Sagradas Escrituras. Exactamente. Hoy nos enfocaremos en la primera de las solas, sola Escritura. Sola Escritura, ¿qué significa? ¿Qué significa sola Escritura? Veo solamente este grupo que responde, pero aquel grupo de allá está callado. Ya. Los eruditos están de este lado. Ya. Bueno, sola Escritura significa que la Sagrada Escritura es cierta, infalible, que contiene todo lo necesario para la salvación de sus elegidos y es nuestra regla absoluta de fe, obediencia y conducta. Sola Escritura. Eso es, sola Escritura. Las conciencias de nosotros deben estar atadas a sola Escritura. No lo que dicen los hombres, solamente a la palabra de Dios. Si lo dice la palabra de Dios, lo obedecemos. Si no lo dice la palabra de Dios, no lo obedecemos. ¿Okay? Vamos a ver la definición doctrinal. Nuestra confesión de fe bautista de Londres de 1689, Bautista de Londres, nos enseña en el capítulo 1, párrafo 1, que la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Lo mismo que vengo diciendo. Vamos a ver allí en sus Biblias, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces dice que es toda la Escritura. ¿Qué significa toda la Escritura? Correcto. Mire ahí Isaías capítulo 8, versículo 20, dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es la palabra de Dios. Y a los Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8, dice, mas si aún nosotros, escribiendo el apóstol Pablo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Exactamente. Y ese lo importante. Si alguien viene con un evangelio diferente. Juan Calvino dice en sus instituciones que cuando los creyentes oyen las Sagradas Escrituras, están escuchando a Dios mismo. Eso le sorprendió, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Porque si la palabra de Dios es su palabra, es inspirada por Él, ¿verdad? Exhalada por Él. Quiere decir que cada vez que nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escuchando a Dios hablando. Cada vez que usted abre su Biblia en su casa y usted está leyendo las Escrituras, Dios le está hablando. Es bueno pensar en eso. Vamos a la naturaleza de las Sagradas Escrituras. De la naturaleza de las Sagradas Escrituras podemos ver que ellas son de inspiración divina. Quiere decir que tienen autoridad absoluta. Ellas tienen autoridad absoluta. Veamos allí en la carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21.
dice, entendiendo primero esto, o no repetí, segunda de Pedro, capítulo 1, sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Si voy muy rápido, anote para... Voy muy rápido, ok, para que vaya anotando. Anote. No, pero anótelo mejor y escuche. Recuerde que están grabadas las clases. Después pueden otra vez, con calma. Y fíjense que el YouTube tiene algo, yo lo descubrí hace un tiempito, no es que siempre lo supe. Tiene algo que usted lo puede poner aún más lento, bien lento. En vez de normal, y también lo puede poner más rápido. Entonces, tenemos esa ventaja. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿ve?, por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Yo recuerdo que estaba una vez conversando con un señor y yo le dije, no, pero es que la palabra de Dios dice, él creía que no, que eso no era para nosotros leerla, que eso era muy complicado. Y yo dije, pero la palabra de Dios dice que ella no es de interpretación privada. Es para nosotros, para el pueblo de Dios. No, se enojó y bueno, era mi cliente y dejó hasta de venir, me dejó de cliente. Entonces, porque ese es el miedo. Yo recuerdo que cuando el Señor a mí me salvó, la persona que me estaba evangelizando, ¿verdad? Me estaba evangelizando. Otra persona, familiar mío, se dio cuenta y cuando me vio me dijo, te vas a volver loco con la palabra de Dios. Te vas a volver loco con la palabra de Dios, me dijo. Yo le dije, bueno, si me voy a volver loco, que sea con Dios. No sabía nada de la Escritura, nada. Pero esa era la creencia, ¿verdad? Que no, ese es un libro que solamente las personas muy, muy estudiadas pueden... Pero no es así, no es de interpretación privada. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 nos dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, mire cómo los tesalonicenses la recibieron. Fíjese cómo ellos la recibieron. Cuando la recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Se da cuenta? Por eso ahí está la base. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, es Dios que le está hablando. Cuando usted escucha la palabra ahora mismo, es Dios a través de mí hablándole a ustedes. Cuando escuchan el sermón, es Dios que le está hablando. Entonces a veces la persona dice, ay, pero pastor, ¿cómo conoce mi vida el pastor? No es el pastor, es Dios. Conoce tu vida y te está hablando. Es Él. Los hermanos puritanos escribieron en la Confesión de Westminster otro documento antiguo que usan los hermanos presbiterianos reformados. Y dice que la escritura sola, esto es lo que dice, la escritura sola es la que puede atar la conciencia de los creyentes. La escritura, pero sola. No la escritura más la interpretación de otro hombre o la autoridad de otro hombre, no.
solamente la Escritura. Es la que puede atar nuestras conciencias. Como iglesia debemos someternos única y exclusivamente a la palabra de Dios. Hoy en día es bueno, pero usted sabe que cuando salen en este mundo las cosas buenas, tiene también cosas negativas. Nosotros tenemos acceso al mundo a través de una pantalla, hermanos, pero hay cosas que estamos escuchando que debemos comprobarla con la palabra de Dios. Si es de Dios, eso ata nuestras conciencias. Si no es de Dios, no lo acepte. Yo he hablado con personas, ¿verdad?, y que nos han visitado en la iglesia y, ay no, pero es que yo he escuchado esto o yo he escuchado lo otro. Ok, por eso insistimos tanto en que se lea la palabra de Dios. Si no está en la Escritura, pues entonces lo que usted escuchó no sirve para nada. No se esclavice por los hombres. Hay hombres que son malignos y lo que quieren es manipular, y cuando usted ignora la palabra de Dios fácilmente es manejado. Es manejado cuando usted ignora la palabra de Dios. Pero eso es importante y es sumamente peligroso que usted no conozca las Escrituras, porque entonces cualquiera lo puede engañar. Las Escrituras son inerrantes, quiere decir que no se equivocan. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 35, Juan 10:35 dice, y la Escritura no puede ser quebrantada. En el punto B del versículo, la Escritura no puede ser quebrantada. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. No son inerrantes. Ellas siempre son la verdad lo que dice ahí. Martín Lutero dijo, hay solo una cosa que es inerrante en esta vida, son las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son claras. ¿Okay? Esa es una regla muy importante que usted debe saber de la hermenéutica, ¿verdad? Es la interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Okay? La Escritura se interpreta con la Escritura. ¿Okay? Esa es la regla número 2. No quiere decir que usted no va a buscar comentarios bíblicos de hermanos, pero que sean de sana doctrina. ¿Okay? No quiere decir que usted no los va a consultar, pero primero la palabra de Dios. La palabra de Dios no es que Dios va a decir una cosa, son 66 libros. Ustedes han estudiado eso. Son 66, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. ¿Okay? Ahora me da mucha alegría porque los niños están estudiando eso, ellos están aprendiendo los libros de la Biblia. ¿Okay? Que no todos son la palabra de Dios, pero no todos son iguales, tienen géneros diferentes, géneros literarios diferentes. Entonces, tenemos que saber que la palabra de Dios, ellas son claras y debemos interpretarlas con la misma Escritura. En una parte dice una cosa, en la otra parte es el mismo pensamiento de Dios. Cuando nosotros no lo entendemos o algo, el problema está en nosotros, no en la Sagrada Escritura, sino en nosotros, esta mente, y necesitamos orar, necesitamos pedir al Señor que nos aclare. ¿Okay? Para formar nosotros una doctrina, no podemos formar una doctrina de un solo versículo. Cuando se forma una doctrina de un solo versículo, se convierte en una secta. Por eso usted ve que las sectas agarran un solo versículo y con ese 1 o 2 versículos y ya. Y con eso forman una doctrina. ¿No? Nosotros no hacemos eso. Si está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, en todas partes tiene que decir lo mismo. Y ahí entonces es donde se forma una doctrina sólida de la iglesia. ¿Okay? Esa es la manera que los puritanos, los bautistas reformados interpretaban la Biblia. Con la misma Biblia se interpreta. ¿Okay? El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras
alumbra, hace entender a los simples. Deuteronomio 30 del 1 al 14 nos dice, porque este mandamiento que yo te he ordenado hoy no es demasiado difícil para ti. Son claras las escrituras. Ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Y el 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. ¿Okay? Para que la cumplas. Otra cosa que debemos saber es que las Sagradas Escrituras son suficientes. Son suficientes. ¿Okay? Y cuando digo esto, quiero una notica ahí al calce, ¿verdad? De que cuando nosotros decimos que las Sagradas Escrituras son suficientes, quiere decir que no hay otro libro. Entonces usted dirá, bueno, pastor, ¿y entonces por qué tenemos la Confesión de Fe Bautista de 1689? Porque en el pasado nosotros vimos algunos hermanos que se confundieron con eso. Nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 no está por encima de las Sagradas Escrituras. La Escritura es primero. La Confesión lo que es un libro que nos ayuda a nosotros y tiene un resumen de las doctrinas centrales que nosotros creemos. Son 32 capítulos, siempre digo artículos, capítulos, ¿ok? Uno de ellos habla de la Sagrada Escritura. Y entonces, ¿qué nos ayuda eso? Ellos vieron, los autores de la confesión, una de las razones, ellos vieron era que los hermanos estaban siendo confundidos y como siempre ha pasado, hermanos, se infiltraban falsos maestros en las congregaciones que trataban de confundir. Entonces, una de las razones que ellos hicieron, no fue la única, pero una de las razones es que de esa manera fácilmente los hermanos podían tener acceso rápido a las doctrinas centrales de la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted habla del matrimonio, ahí tenemos un capítulo que nos habla del matrimonio. Del juicio final, tenemos un capítulo que nos habla del juicio final, un tratado teológico, pero no solamente el tratado teológico, con sus versículos correspondientes, hermanos, para que usted compruebe si el tratado teológico tiene que ver con la Escritura o no. Eso es lo que es, y cómo funciona la confesión es una barrera de protección a la iglesia. Por eso a mí me gusta tanto la confesión. Los hermanos presbiterianos reformados, ellos tienen la Westminster, muy buena también. Pero funciona también como una barrera de protección. Y nosotros la consultamos también, las Sagradas Escrituras primero, pero nosotros también, los ministros, consultamos. Cuando estamos preparando nuestros sermones, nos ayudamos con eso. Entonces, eso es algo importante, pero no se confunda y usted diga, ay, no, es que tienen otro, no tenemos otro libro. Como hacen otras religiones que son paganas, que tienen otro libro, y entonces interpretan las Escrituras a través de ese libro. No, la confesión no es así. Todo lo que necesitamos saber acerca de Dios ya nos ha sido revelado en ellas, en las Sagradas Escrituras, y no necesitamos nuevas revelaciones ni visiones. Lo único que necesitamos es que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine las Sagradas Escrituras. Y esto es importante, porque muchas veces usted escucha, no, que el Señor me reveló, que tuve una visión, tuve esto, tuve un sueño y esto, y el Señor me dijo que hiciera esto. Y hay veces que están totalmente equivocados, hermanos.
o mejor dicho, siempre están equivocados, porque si no va conforme a la palabra de Dios, no hay revelaciones nuevas. Todo lo que el Señor nos ha revelado está en la palabra de Dios. Entonces no se guíe por sueños ni por revelaciones, no. Ahora lo que el Señor hace, el Espíritu Santo hace, es que nos ilumina lo que ya está revelado, que son los 66 libros de la palabra de Dios. Usted necesita algo, pídale al Señor que ilumine su palabra, porque ahí está, para que usted pueda entenderla y ser guiado. Pero no hay revelaciones nuevas, eso no existe. Tenga cuidado cuando usted oiga eso. No, que el Señor me dijo, que ¿dónde te lo dijo? ¿En qué capítulo? ¿En qué versículo te lo dijo? Ahora, el Señor sí puede poner en tu corazón, ¿verdad? Y el Señor nos guía. Servimos a un Dios vivo, el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero si va en contra de la palabra, entonces no es de Dios, porque el Señor no va a contradecir su palabra. Entonces, cuidado con eso. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, cuando dice hombre ahí, hombre y mujer, enteramente preparado para toda buena obra. Las Sagradas Escrituras. Salmo 19, 7 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19, 7, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 17. Hebreos capítulo 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días. Usted sabe que estamos viviendo los postreros días, ¿verdad? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Otra vez, tenemos toda la revelación en las Escrituras. Y sabe una cosa, hermanos, eso nos debe dar a nosotros una tranquilidad absoluta. ¿Por qué? Porque si usted está sintiendo algo o alguien le dijo algo que hiciera, que venga y le diga, y si contradice la palabra de Dios, entonces no es Dios. Hay gente que, no, el Señor me dijo que hicieras esto. Sí, pero Dios a mí no me ha dicho que lo haga. ¿Por qué lo voy a hacer? Dios no me ha dicho a mí. Entonces hay que descansar en eso completamente. Es en la palabra de Dios. Y es algo, hermanos, que nos debe dar a nosotros una paz y una tranquilidad tremenda, que Dios en este tiempo, por eso digo que nosotros somos privilegiados, nosotros tenemos toda la revelación de Dios en nuestras manos, en esos 66 libros. Ahora lo que nosotros tenemos que, vuelvo y repito, pedir al Señor es iluminación de las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, los libros pueden informarte, reformarte, pero solo la Biblia puede transformarte. Solamente la Biblia puede transformarnos. Hay buenos libros en el mundo, pero ninguno como la palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 15, versículo 4, Romanos 15, 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, ¿dónde buscamos consuelo? En las Escrituras tengamos esperanza. Ellas dan esperanza. Por eso yo siempre digo que el cristiano tiene esperanza. No es como el incrédulo. El incrédulo no tiene esperanza. Aquí se acabó todo para ellos. No. Nosotros estamos caminando hacia esa patria celestial.
y vamos con paso seguro, porque el Señor va con nosotros. Hermanos, damos gracias a Dios por hermanos que dieron sus vidas por causa de Cristo, para que hoy nosotros podamos tener la poderosa palabra de Dios traducida en nuestros idiomas. Hermanos, por ejemplo, como Martín Lutero, que tradujo la Biblia al alemán. Eso fue lo que hizo Martín Lutero, ¿verdad? Clavó las 95 tesis, fue el primero, ¿verdad?, de que la reforma y todo, y entonces hizo la traducción de la Biblia al alemán. La Biblia originalmente se escribió el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Hay partecitas en arameo que se escribió. Entonces, hermanos como por ejemplo William Tyndale, que tradujo el Nuevo Testamento en inglés, eso se lo dije al principio, ¿verdad? Juan Calvino, que no tradujo la Biblia él solo, pero él impulsó y apoyó para que se hiciera la traducción en francés. Y uno de los más importantes para nosotros, por ser el español nuestro idioma, ¿verdad?, fue Cardioso de Reina, que tradujo la Biblia completa al español desde los idiomas originales. Esa Biblia que usted ve, que es la llamada la Biblia del oso, que fue, creo que traducida en 1569, fue Cardioso de Reina. Y por último, Cipriano de Valera, en 1602, que revisó el trabajo de Cardioso de Reina, y de ahí proviene la muy usada y amada por todos nosotros, la Biblia de Reina Valera. Reina Valera. ¿Okay? La Biblia Reina Valera. Así que, hermanos, los reformadores tradujeron la Biblia porque creían fielmente en sola escritura. Sola escritura. Creían que la palabra de Dios debe estar en manos del pueblo, no solo del clero en latín. Yo no sé si usted, bueno, no, la mayoría de ustedes son bien jóvenes, pero yo recuerdo que cuando yo era niño, las misas, algunos de ustedes fueron católicos, otros no, pero yo me acuerdo que las misas, cuando yo era niño, el sacerdote estaba de espalda y hablaba en latín. Y nadie entendía. Fíjense, yo no soy tan viejito, pero para algunos sí. Pero ahí está, sí. Mi mamá y mi suegra ahí estaban, ¿ves? Y así era. Así era. Así era. Entonces no se entendía. Pues entonces, gloria a Dios, hermanos, por la traducción de la Biblia y por hombres, por la reforma, hermanos. La reforma protestante ha sido una bendición en el mundo, verdaderamente. Entonces, esto fue clave para la predicación fiel, la conversión de muchos a Cristo y el crecimiento de las iglesias reformadas. Y yo entiendo, unos minutos tenemos todavía, yo entiendo, hermanos, que la iglesia, lo que es en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, se ha apartado mucho de lo que verdaderamente fue y es en algunos de nosotros la iglesia reformada. Pero Dios está levantando un movimiento que se está extendiendo en muchas partes del mundo. Y estoy hablando de nosotros los hispanos también, no solamente de habla inglesa, también de nosotros los hispanos. Entonces debemos orar porque el Señor levante más iglesias reformadas que tengan esta visión bíblica. Porque eso significa reforma, es volver a las Escrituras. Eso es lo que significa. Eso es lo que significó, era reformar, la iglesia se estaba reformando, es volver a las Escrituras. Eso es lo que significa. No busque mucho, que será reformada. No, es volver a las Escrituras. Y ahora necesitamos ese nombre más que nunca. Iglesia reformada. Para poder identificarnos que es que somos una iglesia que volvimos a las Escrituras. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos y damos gracias a Dios
por su palabra. Yo creo que de aquí salimos hoy amando más la palabra que nunca.